se puede, sí se puede. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas que habéis venido a San Pedro Alcántara, a nuestro municipio, a Marbella. Bueno, veo gente de Málaga, de Torremolinos, gracias a toda la gente de la provincia que está por aquí. Estamos en una tarde de cambio y de sonrisas y acompañados, pues, creo que por excelentes personas, ¿no? Me vaya a permitir que al principio de este acto dé las gracias a los voluntarios y a las voluntarias que desde esta mañana han estado trabajando en esta sala para acondicionarla y que todo salga bien. También a los voluntarios y a las voluntarias y a la gente de los círculos de toda la provincia de Málaga que están día a día en las calles llevando mensajes de ilusión y de alegría, para que el día 20 podamos ganar las elecciones nacionales, y a todos los que con más o menos medios habéis ayudado a financiar esta campaña electoral. Sin esos recursos económicos de la gente, no de la banca ni de las grandes empresas, hubiese sido imposible. Os pido un aplauso para todos ellos, por favor. Yo los voy a presentar muy brevemente, porque creo que ya la mayoría los conocéis. Tenemos allí el primero allí en la fila, por el lado izquierdo, por mi lado izquierdo, a nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Marbella, concejal del Ayuntamiento de Marbella, nuestro compañero Cata. Un aplauso para él, por favor. Él además es miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Marbella San Pedro. A su lado está Alberto Montero, es miembro del Consejo Ciudadano Estatal y candidato número 1 al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del día 20. A su lado está Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos. Parlamentaria andaluza y la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Bueno, y para el final, a nuestro supercompañero Pablo Echenique. Bueno, yo voy a terminar porque le voy a pasar la palabra primero a Cata y ahora van a hacer ellos una ronda de intervenciones en la que nos van a explicar, nos van a comentar qué parte del programa de Podemos para la próxima legislatura les parece más interesante. El día 20, si alguno de los que estáis o alguna tenéis dudas de a quién vaya a votar, estoy seguro que después de la exposición que van a hacer ellos durante esta tarde, os vamos a convencer. El día 20 vamos a ganar las elecciones. Gracias.
Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo voy a pedir el voto a Podemos desde mi propia experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Marbella, porque hace 6 meses empezó, en cierto modo, el cambio que España necesita y que vamos a conseguir este domingo. Un cambio que en principio pues algunos no lo veían claro y presentaban reticencia, apelaban al miedo y nos señalaban como los que íbamos a traer el caos. Pero el caos ya estaba, el caos es lo que había y lo que nos hemos encontrado. Frente a esas acusaciones de miedo, nosotros lo que hemos aportado son hechos que podemos demostrar con datos. Datos, por ejemplo, en Cádiz, donde simplemente aplicando el sentido común y eliminando el despilfarro, con rebajas de sueldos incluidas a los cargos públicos, pues se han pagado ya 10 millones de deudas frente a los que peleaban al caos. Y además se ha hecho un programa de continuidad alimentaria, políticas para la gente. Del mismo modo también en Madrid. En Madrid también se han eliminado despilfarros como coches oficiales, palcos, incluso la venta semirregalo de propiedades municipales a fondos buitres. Frente a eso, lo que se ha hecho es conveniar con los bancos para crear un parque de viviendas para alquiler social. Se han parado 75 desahucios en Madrid. También en Barcelona se ha creado un parque de viviendas. Todo esto en solo 3 municipios del cambio. Imagínense lo que podríamos hacer con 15.000 municipios del cambio. Y ahora imagínense lo que podríamos hacer en el gobierno central, en el gobierno de España, que es donde de verdad se cuecen las cosas. En Marbella la situación es más difícil aún. Una ciudad que ha sido cuna, modelo, prototipo de la corrupción urbanística, del enchufismo, de la opacidad oscura y de todos esos vicios que se han repetido en mayor o en menor grado en todas las administraciones públicas y que han hecho que la gente termine asqueada en parte de la política. Ahí llegábamos nosotros un poco con la intención de traer la luz a las tinieblas. Y el otro día nos decían, es que sois los pepitos grillos del Ayuntamiento de Marbella. Y la verdad es que a mucha honra, es lo mejor que nos pueden decir, porque hoy en día, en Marbella ahora todo el mundo habla de transparencia. ¿Quién iba a decir eso hace un año? Pero ahora la transparencia está de moda. Lo que pasa es que hemos visto que la transparencia, para algunos, es palabrería vacía, que luego se queda en nada. Frente a eso nosotros, una vez más, lo que aportamos son hechos. Porque son hechos el borrador de convenio que hemos trabajado para un convenio entre el Ayuntamiento y Endesa que evite los cortes de luz por impago. Ahí está, es un hecho, está en la mesa del concejal esperando su firma. Es un hecho también el plan de empleo que hemos redactado, que por 2 millones de euros elimina la exclusión social prácticamente del municipio. Pero no con caridad, no con beneficencia, sino con empleo de calidad. Y ahí está, esperando la firma del concejal. Es un hecho también que ahora se van a tener que publicar los gastos de los grupos municipales y que se van a tener que publicar todos los contratos menores, uno de los pozos donde anida la corrupción en la mayor parte de los ayuntamientos. Es un hecho que estamos revisando todos los contratos y que ahora el ayuntamiento tendrá que contratar, porque así se aprobó en pleno por nuestra iniciativa, a empresas según criterios éticos, sociales y medioambientales. Se acabó el contratar a empresas que explotan a sus trabajadores. Es un hecho la limitación de cargos de confianza, es un hecho la limitación de sueldos, hechos frente a la palabrería. Eso es lo que hemos conseguido con solo 2 concejales. Lo poquito que somos y todo lo que hemos conseguido. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con más de 110 diputados en el Congreso? No se lo imaginen, hagámoslo realidad. Porque además, para nosotros llevar el cambio que hemos empezado en los ayuntamientos, necesitamos que el cambio llegue primero al Gobierno de España. En otras palabras, para que mi compañera Victoria y yo y nuestros compañeros de Mija y de Torremolinos, que los he visto por aquí, podamos hacer en el ayuntamiento un trabajo mejor en traer el cambio, más eficaz, necesitamos a Podemos en el Gobierno central. Y lo necesitamos como el comer. Porque ha quedado claro que hay unos vasos comunicantes entre todas las instituciones.
entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía. Tú quieres hacer determinadas cosas en el Ayuntamiento y te encuentras que desde el Gobierno central hay una ley que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Y la pueden llamar como quieran y usar toda la palabrería que quieran, pero es la ley que recorta la democracia en los ayuntamientos, que le quita competencia a la institución más cercana a los vecinos, que le impide a los vecinos gobernarse a sí mismos. Quieres hacer unos impuestos locales más justos, que pague más quien más tiene, y resulta que el IBI no puede ser progresivo por ley y que incluso determinadas subvenciones al IBI están prohibidas. Quieres hacer un urbanismo razonable y resulta que el Plan General de Ordenación Urbana se aprueba desde la Junta de Andalucía. ¿Quieres acabar con el enchufismo y que todos los trabajadores municipales sean funcionarios? Y resulta que hay un plan de ajuste del Gobierno central que impide contratar funcionarios. Por lo tanto, necesitamos el Gobierno central que cambie. Nos han quitado muchos derechos, pero nos queda uno, que es quizá el más importante, el derecho al voto. Usemos el derecho al voto este domingo para unos cambios hacia una transparencia real y no de boquilla, para unas políticas para ayudar a la gente y no a las empresas de los de arriba. Usemos nuestro derecho para recuperar todos los derechos que nos han robado. Votemos a Podemos el domingo. ¿Qué tal? Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Buenas noches a todas y a todos. Perdonad que os dé la espalda, pero bueno, es la nueva política que requiere gente detrás. Y disculpadme del retraso, pero el retraso en la iniciación del acto, pero ha obedecido a que estábamos terminando el debate de Canal Sur. El representante del Partido Popular ha llegado tarde y se ha alargado toda la cosa. Bueno, son cosas que pasan, tampoco casi siempre llegan tarde a casi todo, pues también llegan tarde a los debates. La parte que me preguntaba, sobre la cual me preguntaba Lolo, y al cual agradezco, tal igual que al Círculo de Marbella, la organización del acto, porque se ha hecho contrarreloj y con los medios limitadísimos y con, bueno, pues como se hace todo en Podemos, de ayer para hoy, y corre que te corre, y enmendando errores sobre la marcha y aprendiendo para el futuro. Pues al hablar de la parte que más me gusta del programa, pues yo creo que es muy evidente. Yo creo que este año, o a mí me gusta decirlo así, he sido padre 2 veces, de un pequeño que ya tiene 11 meses y de una parte de un programa económico que creo que junto a Nacho Álvarez hemos elaborado juntos y estamos muy orgullosos de él. Es un programa económico muy poco al uso de los programas que normalmente vemos en los otros partidos, aquellos que tienen programa, porque de eso luego hablaremos. Es decir, que me parece un acto de indecencia democrática el que el gobierno de este país y el partido del gobierno de este país, o mejor dicho, el partido de gobierno de este país, hasta hace unas semanas que se disolvió el gobierno, todavía no haya presentado su programa político. Da igual, sabemos que da exactamente igual, porque lo presentan y luego lo incumplen, con lo cual este año ya han decidido directamente no presentarlo y así no van a tener durante 4 años la ladilla de escuchar que estáis incumpliendo y estáis incumpliendo. Es como, bueno, pues la técnica de Rajoy, no dar la cara nunca ni presentarse de frente ante nada. Ya lo vimos en los anteriores debates. Bueno, que hoy me parece, hoy está, ¿no?, dándose la cara o lo que quiera que sea con el responsable del Partido Popular, del Partido Socialista. El programa económico nos parece que es distinto a todo lo que se presenta, y creemos sinceramente que es distinto porque las coordenadas que han guiado ese programa, no son solo exclusivamente económicas, sino que son eminentemente sociales, porque ni Nacho ni yo entendemos la economía
como una ciencia, como las ciencias físicas, con todo el respeto para el camarada Echenique, sino que es una ciencia social y al mismo tiempo es una ciencia política. Yo soy profesor de economía política, no puedo entender la economía sin la política, porque no se puede entender la economía sin un concepto que en las facultades de economía nos explica, que es el poder. En ninguna facultad de economía, cuando yo estudiaba, y ahora mucho menos, porque la cosa ha ido hacia posiciones mucho más neoliberales, se habla nunca del poder y de la economía, y de la economía al servicio del poder, o de cómo a través de la economía articulas, reconfiguras, modificas el poder. Pues el programa de economía que hemos planteado, tanto Nacho como yo, se enmarca dentro de esa línea de unos economistas. A mí, yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría ser físico o ser químico, ¿no? Porque los economistas tenemos un complejo, que no sé si lo sabías, que es que como no podemos ser profundos, somos oscuros. Los físicos sois profundos y os eleváis y pensáis en cosas como muy abstractas, y los economistas, como pensamos en cosas que están casi al alcance del conocimiento de cualquiera, pero que no queremos que nadie nos entienda, utilizamos un lenguaje absolutamente incomprensible para evitar que nos entiendan. Cuando hablamos de cosas muy simples, hablamos de distribución de la renta, hablamos de salarios, hablamos de empleo, hablamos de consumo, hablamos de gasto social, hablamos de dependencia, hablamos de impuestos. De todo eso lo entendemos perfectamente y podemos hacer que los economistas nuestro lenguaje mucho más transparente. Pero no hay voluntad por parte de quienes quieren sacralizar su condición de economistas y aparecer como profesores oscuros, pues no hay voluntad de que se conozca. Pues como decía, el programa tiene dos líneas esenciales. Uno, entender la economía como una ciencia, como el programa económico como algo enmarcado en lo social y en lo político. No ocultar que es esencial, que el destino esencial de ser un programa económico es una sociedad y el contexto concreto en el que vive esa sociedad. Y no ocultar tampoco el que ese programa va a depender de unas correlaciones de fuerza que se van a reflejar a partir del día 21 y que van a dar mayor margen de maniobra o menor margen de maniobra a la capacidad de Podemos en el gobierno para llegar al poder, para poder implementarlo. Por eso yo, como Catano, yo no solo pido que los 120 me parece que pedías, yo pido los 176 me parece, que nos permitan tirar para adelante y ya luego ya iremos viendo. Y la otra pata, os decía, lo económico y lo social anteponiéndose, y la otra pata es los tres verbos que, sin pretenderlo, ninguno de los dos los verbalizamos nunca, pero que al final constituyen los elementos esenciales del programa, y que son rescatar, recuperar y converger. Rescatar a todos aquellos que se han ido quedando atrás. Y la parte del programa económico está terriblemente orientada, y digo terriblemente porque está orientada hacia un colectivo que está pasándolo terriblemente mal, está orientada hacia recuperar a ese 30% de la población que se encuentra en una situación de exclusión, al borde de la exclusión social. Vivimos en un país, en la 10ª economía del mundo, con un 30% de exclusión social, con más de 10 millones de personas viviendo en esa situación. Y eso es absolutamente intolerable en un país donde hay riqueza para poderla redistribuir y que esas situaciones no ocurrieran, sin embargo, estarán ocurriendo. Y esa ha sido una de las líneas prioritarias de nuestro programa y de la filosofía con la que lo hemos abordado. El recuperar a toda esa gente que se ha ido quedando atrás, porque no podemos permitir que un país con esos niveles de exclusión social. Este es un país del primer mundo, una economía de la Champions League de la economía, que no se puede sustentar sobre esos niveles de desigualdad. El segundo es recuperar. Y cuando hablamos de recuperar todo lo que los recortes han ido recortando en términos de derechos sociales, de prestaciones sociales, de derechos económicos para la mayor parte de la ciudadanía. Nos planteamos, y lo tenéis en el programa, nos planteamos que es perfectamente posible, sustituyendo el objetivo del déficit, que es el objetivo prioritario del Partido Popular en estos momentos, por el objetivo del empleo, que es la principal preocupación de los españoles. ¿A quién narices le importa el déficit en este país?
¿Cuál es? O sea, yo me pregunto, ¿no? En vuestro orden de preferencias vitales, ¿a quién le preocupa cuál es el déficit de este país? ¿Le preocupa el empleo? ¿Le preocupa la actividad económica? ¿Te preocupa la salud? El que no se te muera un familiar porque la lista de espera es interminable, el que no tengas me parece que eran, tú sabrás el dato mejor, no sé cuántos miles de alumnos en Andalucía, creo que eran 4.000, ¿no? 8.000 alumnos en Andalucía en aulas prefabricadas, esos son las preocupaciones esenciales de los ciudadanos. Y la otra, y por lo tanto, articulamos una forma de financiar eso para recuperar en los 2 primeros años de la legislatura todos los recortes que se habían producido en materia de derechos sociales. Y no solo dijimos que se podía hacer, sino que explicamos en la memoria económica, la primera vez que un partido político incorpora una memoria económica en su programa, explicamos cómo se podía hacer y financiar. Y en tercer lugar es converger. Ya está bien de compararnos con Europa para lo que nos conviene, o trasladar a Europa las responsabilidades de los recortes, y sin embargo vivimos en un país y en una comunidad autónoma y en una provincia que se encuentran a la cola de casi todo en materia de gasto social, en casi todos los rubros, ¿no? En educación, en sanidad, en dependencia, en prestaciones y ayudas para las familias, en prestaciones y ayudas para vivienda, en casi todo. De manera que lo que pretendemos es que si estamos en un contexto europeo, que si Europa es el marco, que sea el marco para todo, no solo para los recortes, para imponer recortes, no solo para forzar a que los mercados de trabajo sean un espacio donde ahora se explota a los trabajadores y a las trabajadoras, sino también en prestaciones sociales y en derechos sociales. Eso es lo que más me gusta a mí del programa, y perdona que me guste algo que he contribuido a crearlo yo, pero también es lo que más conozco y lo que creo que es el elemento que hace que necesariamente todos los que estamos aquí, casi seguro, vayamos a votar a Podemos el 20 de diciembre, y si había algún periodista con dudas, pues que se lo esté planteando en ese momento. Muchas gracias. Para mí la parte de las partes más significativas del programa, aparte de la medida económica, que Alberto Montero la explica siempre bastante mejor que yo porque es su área, guardan relación con la ética política. Yo creo que a lo largo de estos años, especialmente en los últimos tiempos, en los últimos 7 años, nos hemos dado cuenta de que los políticos se han convertido en cierto modo, en enemigos de la mayoría, en enemigos del pueblo. Es decir, cuando deciden cambiar la Constitución, esa que era intocable, para facilitar el pago de una deuda que no era nuestra deuda, que era una deuda de los bancos y de las grandes empresas que se convirtió en deuda pública por obra y por magia, por arte de magia del rescate bancario, que se pagaran ante los intereses de esa deuda, que los tratamientos contra el cáncer, que la ayuda a la dependencia, que las políticas de protección de violencia de género, que las escuelas, que los hospitales, etcétera, etcétera. La sensación que nos ha dado es que los políticos eran nuestros enemigos. Por eso yo creo que es fundamental reinventar la política para ser creíble. Y eso va más allá, bastante más allá de ese eslogan que también se ha convertido de alguna manera en un spot publicitario de la regeneración política, entendida como simplemente sustituir a unos por otros, es decir, colocar a los que estaban viejos y que nos aburre ya de verlos en la tele por otros más jovencitos y más frescos y más nuevos. Hay mucha gente que me dice por la calle, da gusto veros porque sois gente muy fresca, porque traéis frescura a la política. Eso está bien, pero no es solo eso, es decir, tenemos que poder hacer política de otra manera, porque yo estoy convencida de que la representación pública, es decir, el trabajo de un político, su desempeño, es fundamentalmente representar a la ciudadanía, representar en el sentido más literal del término, es decir, como somos muchos, somos 46 millones en este país, pues nos tenemos que representar mediante personas concretas que en las instituciones defienden su programa electoral que hemos podido elegir entre todos y todas mediante el voto libre. Claro, esas personas tienen la obligación de representar a la comunidad. Sin embargo, nos encontramos con unos políticos que ya no son representativos de la comunidad. Y no lo son porque, fijaos, algunos llevan, yo a veces en el Parlamento, pues cuando algunos diputados que no conozco tanto suben al estrado, pues suelo buscarlo en la Wikipedia, veo un poco su trayectoria y empiezo a ver que tienen
4 legislaturas, 3 legislaturas, 5 legislaturas, y digo, uy, estas personas llevan 20 años en un Parlamento. Estando 20 años en un Parlamento, y os lo digo yo porque llevo allí 6, 7 meses, es imposible ser representativo de la comunidad a la que pretende representar. Porque lo que pasa dentro de la institución no es lo que pasa fuera. El otro día en Canal Sur me decía un periodista, con ese tratamiento un poco paternalista con el que me tratan algunos periodistas de cierta edad y con el que me tratan también algunos diputados de cierta edad, siempre varones, casualmente, es una casualidad, con ese paternalismo me decía, bueno, tú te habrás dado cuenta ya de la diferencia que hay entre la utopía y la realidad. Y yo le dije, claro que me he dado cuenta, lo que pasa es que la utopía es lo que hay dentro del Parlamento. En el Parlamento nunca hay prisa, para lo que sí hay prisa en la calle, nunca hay prisa porque no se llega a fin de mes, porque me cortan el agua mañana, porque me cortan la luz mañana, o porque me echan de mi casa mañana, o porque me acaban de despedir. Esas prisas no entran en las instituciones, no están allí. Entonces nosotros necesitamos que los representantes de la comunidad sean representativos de la comunidad. No necesitan ser grandes técnicos, aunque también facilita las cosas, especialmente los ministros, la gente que tiene responsabilidades de gobierno, pero los diputados tenemos que ser representativos de la comunidad. Claro, ellos tampoco es que sean especialistas en grandes áreas, es decir, que ellos defienden la política como arte de la buena gestión y después ve que son unas papas fritas, algunas veces la gestión cotidiana. Pero hay unos técnicos maravillosos en todas las administraciones que son los que hacen, los que gestionan. Y los gestionan de forma brillante, especialmente cuando el político, el representante les escucha y les aporta una visión. Es decir, vamos a gestionar para pensar en este número de personas, para este colectivo concreto. Y para eso uno tiene que representar a su comunidad. Eso supone, por ejemplo, que la limitación de mandato es un mecanismo para asegurarnos de que quien entra en la institución acaba de salir de la vida normal y corriente. No ha estado 8, 16 años, 20 años en un parlamento, sino que era profe antes, o era desempleado, o era ama de casa, o era ingeniero, o era científico, o era economista, y que ahora representa a una comunidad concreta dentro de una institución. La limitación de mandato yo creo que es esencial. Más de 2 legislaturas, yo creo que en 2 legislaturas da tiempo a aplicar un proyecto, a ponerlo en marcha, y da tiempo sobre todo a vincularse a la comunidad a la que uno representa. La segunda es la limitación de salario. Yo no entiendo que quien se llama de la regeneración política, como es el caso en este caso de Albert Rivera, ya esté planteando subirse el sueldo antes de ser presidente. Eso me llama bastante la atención. Creo que no va a poder disfrutar de ese sueldo que se ha puesto antes de entrar. Porque si uno vive como vivía cuando era elegido, de alguna manera es la persona a la que eligieron sus votantes. Si uno vive como la gente corriente, como la media de la ciudadanía, tendrá la urgencia y las prisas que tiene su comunidad. Por tanto, nosotros hemos descubierto que con 3 salarios mínimos interprofesionales se vive muy bien. De hecho, yo ya con mi sueldo de profe vivía muy bien y sigo viviendo muy bien como diputada. Muy bien, quiero decir que tengo mis necesidades materiales cubiertas, y creo que el no tener más dinero en la cuenta corriente que suponga tener la tentación de irme a vivir a una urbanización, de moverme en mi coche oficial del Parlamento a la urbanización y de la urbanización al Parlamento para convertirme al final en un extraterrestre marciano que no representa absolutamente a nadie, es una vacuna fundamental y que nosotros estamos defendiendo también en estas elecciones. Y la tercera es una medida que nos da mucha tranquilidad a los que asumimos la responsabilidad tan especial que es la de representar a nuestras comunidades, que es la revocabilidad. Cualquier persona se puede cansar, se puede equivocar, se puede rendir, se puede vender, puede errar en cualquier momento. Tener la tranquilidad de que la comunidad puede revocarte si eso ocurre. Los mismos que te eligieron no tienen que esperar 4 años más para que te metas en otra lista otra vez, incluso si estás investigado por corrupción, incluso si estás imputado. Es una tranquilidad para quienes ejercemos esa responsabilidad y ese honor que es el de representar a la comunidad. Por tanto, revocabilidad a mitad de mandato de cualquier cargo electo que no cumple con su programa, que no hace bien su trabajo, que es sospechoso de corrupción o que simplemente se está equivocando en su desempeño público, también es importantísimo. Esas 3 medidas de ética yo creo que nos garantizan que a quienes vayamos a elegir no nos fallen. Ya no vale eso de decir, no me falles, no me defraudes. No, es que si me defraudas yo te revoco.
Yo tengo el protagonismo de la vida colectiva. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, de la gestión de nuestra vida. Y por eso esa herramienta creo que es esencial para no convertirnos en lo mismo contra lo que hemos peleado durante tanto tiempo y que hemos visto dentro de las instituciones. Y por lo que decíamos, no nos representáis de forma masiva en las plazas hace 4 años. Yo creo que esas 3 medidas son mis preferidas. Claro. Perfecto. Bueno. Lo primero, buenas tardes y muchas gracias no solamente por venir, por estar aquí hoy, sino también muchas gracias a la gente del Círculo de Marbella, como ya se ha dicho, porque que los portavoces vengamos a portavocear a los eventos es algo que pasaba antes, pero que la gente normal renuncie, aparte de su tiempo de ocio y duerma menos y a veces coma mal para montar eventos como este a prisa corriendo porque va Echenique le dice a Tele Quilla que tengo el lunes libre, montamos algo y creo que no podemos dejar de estar agradecidos por ello. Así que un placer y gracias y un aplauso para vosotros. Y un aplauso para vosotros. Y antes de... Y con vosotros, compañeros. Nosotros no se puede. Y con vosotros. Y antes de contestar a la pregunta, aunque ya me la ha pisado un poco Tere, claro, me toca lo más difícil, ser el último. Antes de contestar, y así me da tiempo a pensar, quería anunciaros una sorpresa. Hoy va a haber un debate que es como una reposición de verano azul, ¿vale? Es un debate de los 90 entre 2 partidos que van a menos y en que hacen un debate a 2 sin dejar a que los demás hablen para intentar frenar ese deterioro de sus perspectivas electorales, que es algo que todas las encuestas están de acuerdo, digamos, ¿no? Y frente a ese debate de los que han mandado hasta ahora, pero tampoco mucho, porque siempre hemos sabido que había otros detrás mandando de verdad, Pablo ha decidido mandar una carta a esos que mandan de verdad y proponerles un debate de verdad. Y bueno, ya ha hecho un vídeo y se acaba de lanzar en las redes con el hashtag el verdadero debate, todo junto, y pido a los compas de la organización que lo pongamos para que lo podamos ver todos y todas. ¿Sí? Sí, perfecto. Señora Stephanie Flanders, jefa para Reino Unido y Europa del fondo de inversión JP Morgan. Señor Alberto Gallo, jefe de analistas del Royal Bank of Scotland. Estimada señora, estimado señor, me han llamado la atención sus declaraciones del día 13 de octubre en el diario El Mundo, donde recomiendan muchas combinaciones de gobierno que no incluyen a Podemos y señalan su simpatía por Ciudadanos, ya que posibilitaría la continuidad política en España. Ser una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco. Ustedes llegan incluso a sugerir pactos de gobierno. El escenario más probable es un gobierno en coalición del PP con Ciudadanos o del PSOE con Ciudadanos.
Me han sorprendido sus reflexiones y he tenido una idea. Les invito a que mantengamos un debate a 3, para que los españoles conozcan el programa de cada uno para ejercer la presidencia de gobierno en la próxima legislatura. Quizá alguien piense que sería más razonable proponer el debate a los candidatos de otros partidos, pero dado que ustedes participan tan activamente en la vida política de nuestro país, me parece más honesto que la gente escuche directamente sus programas y planes para el futuro de España, y que no tengan que hacerlo a través de los candidatos que les representan a ustedes. Con ellos ya he debatido, al menos con los que han estado dispuestos, pero creo que hablar con el que decide siempre es mejor. Les propongo un debate en 5 bloques divididos de la siguiente manera, pero acepto que ustedes elijan los temas. A ver qué les parece. 1. Educación pública. ¿Debería existir o la quitamos directamente? 2. Reforma fiscal. ¿Seguimos como hasta ahora o hacemos que se aprieten también el cinturón los que más tienen? 3. Sanidad. ¿Universal y gratuita o seguimos con las privatizaciones? 4. Sueldos de los políticos y puertas giratorias. ¿Acabamos con los privilegios, sí o no? 5. Bancos y vivienda. ¿Dación en pago retroactiva, sí o no? Espero su respuesta para definir la hora y el lugar del debate. Si hace falta, no se apuren, que estoy dispuesto a visitarles en Londres. Pero creo que sería más lógico que fuera en algún lugar de España. No es por tener ninguna ventaja, pero como saben, las elecciones son aquí. Les saluda atentamente Pablo Iglesias. Uy, vuelvo a empezar. Porque me parece que tampoco se me oía a mí. Pablo lo que dice al principio es que invita a debatir a los portavoces de JP Morgan para Europa y al Royal Bank of Scotland. Porque han entrado en campaña estos bancos diciendo que preferirían un gobierno de PP y Ciudadanos. Y Pablo dice que, bueno, que en vez de debatir con los candidatos que representan a estos bancos, ¿por qué no debatir ya directamente con ellos, ¿no? Y hablar de las medidas que defienden cada uno, que si hace falta se va al Reino Unido, pero que mejor aquí, que para eso se vota aquí, ¿no? Básicamente eso es. Y nada, a darle mucho en redes, a ver si nos oyen Rajoy y Sánchez. ¿Vale? Bueno, y ya pasando a la pregunta, a mí las partes que mejor conozco del programa son las de dependencia y las de innovación y ciencia. Pero a mí me gusta todo el programa y me gusta todo porque sé cómo se ha hecho. Por primera vez en la historia de este país y seguramente de muchos otros países, el programa no lo han redactado 40 o 50 personas o 10, sino miles de personas. En cada área temática nos hemos puesto en contacto con la sociedad civil, con las asociaciones profesionales, con los expertos que más saben del tema, y hemos recibido también propuestas por Internet a través de Plaza Podemos y propuestas que han venido desde los círculos en los diferentes territorios. Luego se han seleccionado algunas de esas propuestas y finalmente se han votado priorizando las que más le gustaban a la gente. La medida que comentaba Tere antes, la de revocar a un presidente del gobierno a mitad de legislatura si no cumple su mandato, que es la que más me gusta a mí,
esa precisamente entró por Plaza Podemos, la propuso un ciudadano anónimo y fue la más votada del programa. Esa medida, precisamente. Y por eso me gusta mi programa, entero. Me gusta porque sé que en cada área de conocimiento hemos preguntado a los que saben y no a los lobbies o a los que antes participaban en fundaciones que dirigía José María Aznar. Como dicen algunos que van de nuevos, pero de nuevos no tienen mucho, ¿no? Por eso me gusta todo el programa, pero sí que voy a hablar brevemente de la parte de dependencia y discapacidad, porque la he tenido el honor de coordinarla yo. Coordinarla significa recabar todas las propuestas, tener reuniones con todas las asociaciones y poner esas propuestas bonitas. El área de innovación y ciencia no he coordinado, pero he participado y por eso también la conozco bastante bien. En dependencia tengo que decir varias cosas. La primera, que estamos hablando de una cuestión de derechos. La ONU en 2006 dijo que las personas dependientes tienen derecho a elegir cómo vivir. Si solas, si con su familia, si con su pareja o si en una institución. Lo dijo la ONU y la ONU dijo que el derecho a la vida independiente es un derecho humano. Y España en 2008 firmó esa Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. Hoy en día ese derecho se viola sistemáticamente en España todos los días en aproximadamente 1,5 millones de hogares en todo nuestro país. Se viola por una razón muy sencilla, por una razón económica. De ese 1,5 millones de dependientes que el INE dice que hay en nuestro país, el promedio de asistencia al día que necesitan para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana, ducharse, levantarse, vestirse, comer, etcétera, es de 8 horas al día. 8 horas al día, todos los días del año, son 2 jornadas laborales completas, aproximadamente. Si pensamos en un sueldo bajito, en un sueldo mileurista, nosotros pensamos que la gente tiene que cobrar más, pero siendo modestos, estamos hablando de unos 2.000 euros al mes que le debería sobrar a una familia para poder contratar a un asistente personal que ayude a la persona dependiente a llevar a cabo estas tareas y poder elegir dónde y cómo quiere vivir. Evidentemente, a una familia normal no le sobran 2.000 euros al mes. Con lo cual, hay 2 opciones. O bien la familia tiene mucho dinero, o bien la familia tiene que hacerse cargo de la asistencia de la persona dependiente. Esto viola, en primer lugar, los derechos de la persona dependiente, que no puede elegir vivir sola, por ejemplo, si es que lo quisiese, si es que lo desease, y por otro lado, supone una desigualdad de género enorme, porque 3 de cada 4 cuidadores familiares son cuidadoras familiares, son mujeres, que generosamente deciden pues postergar sus carreras profesionales y dedicarse a hacer un trabajo por el cual nadie les paga y que encima no está reconocido por nuestra sociedad. Es probablemente, desde mi punto de vista, una de las mayores causas de desigualdad económica entre hombres y mujeres. Y además es economía sumergida, porque se trata de personas haciendo un trabajo indispensable, sin cobrar, sin derechos laborales, sin seguridad social,
Al principio la hubo durante un tiempo, luego se quitó. Y además es un problema también es un problema que tiene que ver con la inmigración ilegal. Hay familias que se ven en esa tesitura y deciden contratar personas para cuidar de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que muchas veces están en situación precaria y cobran en B, ¿no? Y muchas veces son personas que han venido de otros países a buscar trabajo aquí. Todo esto, además de una injusticia enorme, supone una oportunidad perdida, porque la economía de cuidados, y bien lo saben en el norte de Europa, es una fuente de empleo brutal. Y además es un empleo de alta intensidad, es una inversión pública de alta intensidad en empleo, que se dice. Que significa que por cada 1.000.000 de euros que se invierte en eso, se generan más puestos de trabajo que si ese mismo 1.000.000 de euros se pone en otro sector de la economía. Es muy fácil de entender. Básicamente va casi todo a sueldos. Básicamente. Además es empleo no estacional, no es como ser camarero en un chiringuito de playa, que en algunos meses te contratan y en otros no. Esto es permanente, es no deslocalizable también, son empleos que no te puedes llevar a China, como resulta evidente, y como digo, requieren de muy poco gasto en gestión. Precisamente porque Podemos es independiente y no debe dinero a los bancos, y precisamente porque los representantes públicos de Podemos no estamos aquí para tener una carrera lucrativa en la política, sino a veces incluso lo contrario. Precisamente por eso en el programa llevamos acabar con esta situación. En primer lugar, hay un plan de choque para, dentro del marco legal vigente, cambiar una ley tan compleja como la ley de dependencia lleva tiempo y la gente lo está pasando mal hoy. Por lo tanto, primero llevamos una medida que se puede llevar a cabo con la ley vigente, y a medio plazo llevamos modificar la legislación, pero rescatando primero a la ciudadanía. En esa medida de rescate proponemos muchas cosas. En primer lugar, llevar la financiación de la ley de dependencia a antes de los recortes, que no era boyante, pero era mucho mejor que ahora. Proponemos sacar a esos más de 400.000 dependientes que están en el limbo de la dependencia. El limbo de la dependencia es cuando el Estado te ha reconocido el derecho, pero no te da la prestación. Sacarlos de ahí y darle la prestación que tienen reconocida. Y por último, garantizar asistencia personal para los adultos que tengan un plan de vida independiente. No todos los dependientes son iguales, no es lo mismo una persona de 20 años que quiere ir a la universidad que una persona mayor. Entonces también llevamos en el rescate a los adultos con un plan de vida independiente, garantizarles que puedan llevar a cabo esa vida independiente. Y luego a medio plazo hacer una nueva ley de dependencia que consagre como un derecho lo que la ONU dice que es un derecho, eliminando así de paso esta fuente enorme de desigualdad de género. Esto es respecto de la dependencia. Respecto de I+D y ciencia, y esto también seré breve, para mí la medida fundamental es aumentar la financiación. Y es lo que llevamos en el programa. Llevamos a aumentar en la primera legislatura de Podemos, o sea, lo que empieza el 21 de diciembre, llevamos en el programa subir al 2,7% de los presupuestos generales del Estado la inversión en I+D. Esto es lo que invertíamos cuando más invertíamos en I+D,
que fue en el año 2009. Desde entonces, Zapatero ha recortado 1.500 millones de euros y Mariano Rajoy 2.800. En total, un 40% de recorte de la inversión pública en I+D en España. Yo otro día estaba en una mesa de debate, había representantes de PP, de PSOE, de Ciudadanos, y estaba yo representando a Podemos, y aquello era maravilloso, porque estaban todos de acuerdo. Todos apostaban decididamente por recuperar la innovación en nuestro país para cambiar el modelo productivo. No, es un poco como lo que ha pasado en la cumbre del clima, que están todos muy contentos porque han firmado un papel en el que no hay plazos y no hay cuotas de reducción de emisiones de CO2, pero todos pueden salir diciendo que están muy comprometidos con la defensa del medio ambiente. Pues esto es lo mismo. PP, PSOE y Ciudadanos están muy comprometidos, pero mucho, no os imagináis cuánto, con la defensa de la innovación y la ciencia en nuestro país. Y claro, es ahí cuando uno tiene que pensar en las medidas que comentaba Tere y tiene que decir, bueno, además de lo que llevamos en el programa, ¿cuál es la credibilidad de cada una de las personas que dice que va a hacer algo, ¿no? Y ahí es cuando hay que pensar en esos recortes que acabo de mencionar y preguntarle a PP y a PSOE si pensáis que la I+D es fundamental para nuestra economía, ¿por qué recortasteis tantísimo dinero en las últimas 2 legislaturas? Y la respuesta de que no había dinero no vale. Y no vale por 2 motivos. Primero, porque sí había dinero. Había dinero para rescatar a la banca. Porque en ese mismo periodo rescatamos a la banca. Para eso sí había dinero. Y segundo, porque los países que mejor han soportado la crisis saben que la inversión en I+D es lo que se llama contracíclica, o debe serlo. Es decir, que uno no gasta en innovación y en ciencia cuando le sobra el dinero y le va muy bien. Es al revés. Uno gasta en innovación y ciencia cuando le va mal, porque es la manera de salir del pozo. Con lo cual, es muy difícil que creamos en estos momentos a 2 partidos que dicen lo contrario de lo que han hecho cuando han tenido posibilidad de hacer las cosas bien. Eso en primer lugar, hemeroteca. En segundo lugar, la medida de revocar al presidente si no cumple el programa. Creo que eso es muy importante. Y en tercer lugar, la prohibición de las puertas giratorias, que también llevamos en el programa. Porque, claro, ahora resulta que Ciudadanos ha fichado a Cristina Garmendia, que fue ministra de Ciencia y Tecnología con el PSOE. Y eso tampoco es un mayor problema, que haya sido ministra con el PSOE. Lo que es un poco más complejo es que ha pasado por varios consejos de administración de empresas del IBEX y tiene un patrimonio, digamos que generoso, en el banco, que ha ganado precisamente trabajando en los consejos de administración de grandes empresas del IBEX. Y claro, cuando ya hemos visto lo que hacen las puertas giratorias en otros sectores de la economía, como por ejemplo en el sector eléctrico, donde tenemos a las empresas que más ganan de Europa y tenemos a la vez la mayor pobreza energética del continente y la quinta tarifa más cara de Europa, tenemos un poco de prevención ante una persona que tiene intereses privados en las grandes multinacionales de este país. Por lo tanto, el último punto, las puertas giratorias. Como digo, estas son dos partes del programa que me gustan. Me gusta todo el programa y además de estas dos y además de las demás áreas, me gustan las medidas que tienen que ver con la garantía de que lo vamos a cumplir.
Creo que llevamos muchas décadas de tradiciones a los programas electorales que presentaban los partidos y que después se quedaban en papel mojado, y además de leer los programas, que por supuesto tenemos que preguntarnos quién los va a cumplir y en quién no. Y creo que esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Muchas gracias.